Estuve en shock durante 11 segundos en terapia intensiva. Cuando desperté, una enfermera me preguntó si quería llamar a mi familia. No sabía que estaban en Maui. Me enteré por una nota que dejaron junto a mi cama en el hospital. Se fueron por 12 días. Decía, esperamos que estés mejor cuando regresemos. Así que esperé, me recuperé en silencio. Luego vendí la casa, saqué todo el dinero de las cuentas y desaparecí. Cuando regresaron, yo ya no estaba. Antes de seguir, asegúrate de darle like, suscribirte y contarme tu historia. ¿Cuál es esa lección de vida que todos deberíamos escuchar antes de que sea demasiado tarde? Escríbela en los comentarios. Gracias. Lo primero que recuerdo fue el sonido del monitor cuando se puso en plano y el dolor en el pecho cuando me dieron la descarga para revivirme. No sabía en qué día estaba, pero sentía mucho dolor en el cuerpo y tenía la boca tan seca que ni podía pedir ayuda. La etiqueta de la enfermera decía, Carlos, y tenía ojos amables, pero esa mañana se veían llenos de miedo, como si no creyera que me fuera a despertar. Intenté preguntar por mis hijas, y lo único que me dijo fue, descanse, señora Whitaker. Pero esa noche, ya con el cambio de turno, lo escuché hablando por teléfono cerca de mi cama. No se dio cuenta que lo estaba oyendo, pero escuché todo. Sí, señora, ya está estable. Sí, no, ya está consciente. ¿Quiere hablar con ella? Hizo una pausa. Está bien, entiendo. Solo pensé que querría saberlo. Me quedé ahí, parpadeando bajo las luces feas del hospital, tratando de entender que mi propia hija no quiso contestar la llamada. El pecho me dolió más que cuando me dio el derrame cerebral. Estuve 8 días en terapia intensiva. Nadie me visitó, nadie mandó flores, nadie llamó, nada. Cuando al fin me dieron de alta, Carlos fue el único que se ofreció a llevarme en silla de ruedas, y hasta se veía apenado. Regresé a casa en una camioneta del hospital y tuve que esperar afuera 20 minutos porque la llave escondida en la ranita de cerámica ya no estaba. Alguien se la llevó. Cuando al fin abrieron la puerta, no eran ni mi hija Kelsey ni Aaron, era Rick, mi yerno, con un café de Starbucks en la mano, actuando como si no esperara que yo regresara tan pronto. Dijo algo de un vuelo retrasado y que iban a venir mañana a verme. Pero al entrar, todo estaba mal. Los muebles cambiados de lugar, las paredes a medio pintar, mis fotos de boda arrumbadas en una esquina como si fueran basura. En la mesa del comedor había un volante de una agencia de bienes raíces con mi casa anunciada. Encantadora casa estilo sureño, perfecta para familias jóvenes. Yo no autoricé ninguna venta, no firmé nada. Y entonces vi la carpeta de documentos abierta sobre la barra de la cocina. Trámites del poder notarial. Mi firma estaba ahí, con fecha de hace 2 años, de cuando me hicieron una cirugía pequeña. Me dijeron que era nada más por precaución, pero al parecer, lo usaron mientras yo estaba inconsciente para empezar a deshacerse de mis cosas. Me senté en el suelo porque las piernas no me respondían. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero en algún momento alcancé el iPad viejo de Aarón que estaba conectado cerca de la despensa. Todavía servía, y creo que se le olvidó cerrar sesión en sus mensajes. Ahí lo vi todo. La casa va a entrar al MLS el lunes. Si mamá todavía no regresa, empezamos con el trámite para meterla al asilo. Y luego, seamos honestos, mamá nunca supo respetar los límites. Eso lo escribió Kelsey, mi propia hija. Me estaban borrando de sus vidas como si fuera una tarea pendiente. No lloré, no grité, solo me levanté, abrí la despensa y saqué la caja de zapatos donde guardaba efectivo para emergencias. Luego busqué mi libreta, la que he usado desde 1998 para anotar contraseñas. Porque si creían que yo ya no servía para nada, que me iba a quedar sentada mientras ellos vendían mi vida pedazo por pedazo y me metían en un asilo, se les olvidó quién los crió. Al día siguiente, esperé a que Rick saliera a hacer su mandado inventado. Luego me metí directo al cuarto que antes era el de visitas, pero ahora parecía zona de mudanza. La mitad de mi ropa estaba doblada sobre la cama, otra parte ya embolsada para donar, y los cajones de mi cómoda estaban vacíos. Ni siquiera me preguntaron qué quería conservar. Y fue ahí cuando lo entendí. No era un malentendido. No me estaban ayudando a recuperarme, me estaban sacando. Volví a tomar el iPad y encontré más mensajes. Aaron le había escrito a Kelsey desde el aeropuerto. Cuando se venda la casa de mamá, vamos a poder respirar. ¿Respirar de qué? ¿De mí? ¿De la mujer que los crió trabajando 2 turnos después de que murió su papá? ¿De la que pagó la deuda de Rick cuando se le cayó su negocio? ¿La que cuidó a sus hijos todos los veranos gratis mientras ellos se iban a Las Vegas y a Cabo? Me senté en la mesa de la cocina.
Abrí otra vez la carpeta de documentos y ahora sí revisé bien los papeles. El poder notarial que usaron no era el que yo creía. Era uno más amplio, firmado durante mi cirugía de cadera. Ese en el que Kelsey me apuró a firmar mientras yo estaba bien dopada con morfina, diciéndome que era para el seguro. Me acuerdo que apenas si garabateé mi firma, pensando que no importaba, pero ahora lo estaban usando para desmantelar toda mi vida. Llamé al abogado que hizo mi testamento original, James Puig, que fue alumno mío y ahora tiene su propio despacho. Le conté todo. Escuchó en silencio y luego me dijo: no eres la primera, Ellie, pero sí podemos pelear esto. Me pidió que fuera de inmediato. Me ayudó a revisar el documento y me confirmó lo que sospechaba. Ese poder notarial no les daba permiso para vender la casa sin mi consentimiento directo. Se estaban adelantando a los hechos. Me dijo James, si se movían rápido. Y si se podía dar la vuelta a todo esto. Y lo hice. Le pedí a James que metiera los papeles para cancelar el poder notarial, recuperar mi derecho legal sobre mi vida, y empezamos a preparar la casa para venderla, pero ahora a mi nombre. No era que quisiera salvar la casa. Lo que quería era vaciarla antes que ellos. Esa noche, me paré en la entrada de la sala, donde antes poníamos el árbol de Navidad. Vi la marca en la alfombra donde solía estar el sillón, y me dije, esta es la última vez que volteo para atrás. No solo estaba dejando una casa. Estaba soltando la idea de que ellos todavía eran mi familia. Ya no lo eran. Eran desconocidos con caras familiares. Y lo peor era que pensaban que yo no tenía fuerzas para irme antes de que me echaran. No perdí tiempo enfrentándolos. ¿Para qué gritarles, si ya no me escuchaban? Y no iba a quedarme sentada esperando a que me guardaran como si fuera un sillón viejo que ya no querían. James se movió rápido. En 3 días ya estaba todo a mi nombre de nuevo, y la casa se volvió a poner en venta, pero esta vez con mi firma. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Después, le hablé a Rick por la cámara Ring y le dije que viniera por sus herramientas antes de que las donara. Ni discutió. Solo entró, las agarró en silencio, y dejó la puerta abierta como el cobarde que es. No le dije a nadie a dónde me iba. Ni siquiera a James. Vendí todo, menos las fotos que sí me importaban, el reloj de mi esposo que ya falleció, y una caja con dibujos que las niñas hicieron cuando todavía se acordaban de cómo amar. La casa se vendió en 11 días. A un comprador de contado, sin condiciones. Fui al banco, cerré todas las cuentas a las que ellos tenían acceso, y abrí una nueva en otra sucursal, con una versión diferente de mi nombre, Nora Wittman, el apellido de soltera de mi abuela. Saqué el resto en giros postales y lo guardé en una bolsa de viaje con candado, que metí debajo del asiento del copiloto de mi coche. Mi coche fue lo único que conservé. Nadie nota un Corolla plateado todo empolvado, y ese era justo el punto. La noche antes de irme, me senté en la sala vacía, en una silla plegable de plástico, cené un sándwich de crema de cacahuate en un plato desechable, y escribí 2 cartas, una para cada hija. No las culpé directamente. Solo escribí, me enseñaste quién eres de verdad, gracias por la lección. Dejé las cartas en la barra de la cocina, desconecté el refri, y saqué la llave de repuesto de la ranita de cerámica del patio. Salí de Charleston al amanecer. Tomé la enero de 95 rumbo al norte, sin GPS, sin destino y sin nadie que me cuidara, más que yo misma. No estaba huyendo. Me estaba retirando. Y eso no es lo mismo. Ellos querían una vida sin mí. Ahora sí les iba a caer el 20. Cuando crucé la frontera del estado, ya me había acabado medio tanque de gasolina, tomado 3 cafés en un restaurante, y dejado todo el dolor que me quedaba por Charleston. Llegué a un pueblito llamado Elkport, tan chiquito que ni vale la pena contar cuántas personas viven ahí. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Lo elegí al azar por un letrero que decía, Biblioteca de Elkport, el lugar más amigable de Maine. Y con eso me bastó. Me registré en un hotel medio feo, pagué una semana por adelantado en efectivo, y me presenté como Nora Wittman, bibliotecaria jubilada de Roanoke, Virginia. Viuda, sin hijos, buscando empezar de nuevo. Esa fue la historia que les conté. Y lo más fuerte fue ver lo fácil que fue hacerla creíble. Nadie preguntó nada. Porque en un pueblo tan chiquito, la gente asume que vienes huyendo de algo, y hasta te respetan más por eso. Encontré un remolque en renta detrás de una tienda de carnada para pescar, amueblado y todo, por $580 al mes. El señor que me lo enseñó, Jim, solo me preguntó, ¿fumas? Le dije que no, y fue todo.
Compré víveres en una tiendita del barrio. Saqué una credencial de la biblioteca con mi nuevo nombre, y me ofrecí como voluntaria para acomodar libros 2 veces a la semana. En 10 días ya era parte del paisaje. La señora callada con acento del sur, manos tranquilas, y que siempre se acordaba de preguntar por la mamá de los demás. Ahí conocí a Lily, una mesera de 27 años, con sonrisa cansada y una hijita llamada Emma, que me tomó cariño como si yo fuera la pieza que le faltaba a su vida. Después de 2 semanas, Emma empezó a decirme, Nana Nora, y yo no la corregí. A veces ayudaba a Lily a cuidar niños. Le conté que antes era maestra, y me encantaba ayudar a Emma a leer mejor, hasta más allá de su nivel de grado. Y poco a poco, los días dejaron de pesar. Guardaba una libreta bajo la almohada donde anotaba cada mentira que decía, por si algún día se me olvidaba quién se suponía que era. Nada de hijos, nada de Charleston, nada de Kelsey ni de Aaron. Solo Nora y su remolque callado junto al pantano. Pero en las noches, a veces me despertaba de golpe, respirando agitada. No porque tuviera miedo, sino por el miedo a que alguien tocara la puerta y dijera mi nombre real en voz alta. Ya no estaba de luto. Ahora me estaba escondiendo. Y aunque nadie me había venido a buscar todavía, yo sabía que tarde o temprano, alguien lo iba a hacer. De vuelta en Charleston, justo cuando mis hijas bajaron del avión y llegaron a la casa, listas para seguir con su plan, todo se les vino abajo. Kelsey fue la primera en marcar. Como nadie contestó, mandó un mensaje. Hola, ya regresamos. ¿Podemos pasar mañana a hablar de los detalles? Obvio no respondí. Y fue entonces cuando notaron que la cerradura ya no era la misma. El letrero de la calle había desaparecido, y el buzón estaba lleno de avisos de cierre de cuentas y cobros finales. El pánico les pegó. Aaron intentó llamar a James, el abogado, pero el muy amable le dijo que ya no podía hablar con ellos. Y cuando fueron a su oficina, ni siquiera la dejaron entrar. Rick, como rata, se fue por la ventana de atrás para ver si quedaba algo, pero la casa ya estaba vacía. No había ni muebles, ni fotos, ni un solo clavo en la pared. Esa misma noche, mis hijas llamaron a la policía y dijeron que yo estaba desaparecida. Pero el detective que tomó el caso no se creyó que fuera tan urgente, sobre todo después de que Rick, todo tonto, soltó que se habían ido de vacaciones a Maui mientras yo estaba en terapia intensiva, y que ni una sola vez fueron a visitarme en los 8 días que estuve internada. A las 48 horas, la historia ya se había regado por todos lados. Primero con la señora Jenkins, mi vecina, que siempre le cayó mal Kelsey por creída. Luego alguien lo publicó en un grupo de Facebook local. ¿Alguien sabe a dónde se fue la señora Whitaker? Contaron que su familia puso en venta su casa mientras ella estaba en el hospital. Los comentarios empezaron a llover. Una persona subió una foto del volante de venta de la casa con la fecha, y otra comparó eso con mis registros del hospital, que alguien sacó de datos públicos. Esta señora estaba luchando por su vida, y ellos andaban de vacaciones. La gente se encendió. Ya no era solo en redes, se volvió real. Un reportero se plantó en el jardín. Después otro medio más grande sacó la nota como si fuera un escándalo humano. Y de pronto, Kelsey, la niña ejemplar, fue acosada en el estacionamiento de Trader Joe's por gente gritándole monstruo. Aaron hasta quiso llorar en una entrevista diciendo, pensábamos que estaba bien, nunca creímos que se iría, pero nadie le creyó. Ese segmento lo subieron a TikTok con un remix de su frase, y de fondo imágenes de turistas en Maui, con el título Buitres de vacaciones. La gente empezó a etiquetar al Dr. Phil, pedir investigaciones por abuso a adultos mayores, revisar los negocios quebrados de Rick, y hasta hubo quien dijo que yo tal vez no estaba desaparecida, tal vez por fin me había avivado. Y entre más se asustaban ellos, más callada me quedaba yo, escondida en mi remolque tranquilo, mirando todo desde la laptop viejita de Lily, cuando ella no estaba. Leía los comentarios. Es una heroína. Una leyenda. La abuela que se convirtió en fantasma. No me sentía triunfante. Me sentía segura. Me sentía invisible. Y por primera vez en mi vida, no le debía nada a nadie. Ya casi se cumplían 2 meses desde que dejé Charleston. Y empezaba a creer que el mundo, con todo y escándalo, ya me había dejado atrás. La noticia ya no era tendencia. Nadie hablaba de mí desde hacía semanas. Me había adaptado a una vida simple, sin andar volteando cada rato a ver si alguien me seguía. Pasaba las mañanas en la biblioteca y en las tardes ayudaba a Lily a cubrir turnos, mientras cuidaba a Emma. La niña ya me había adoptado como si fuera su segunda mamá.
Y cuando llegó su cumpleaños número 7, ayudé a hornear pastelitos y a colgar decoraciones en el salón VFW frente al restaurante donde trabajaba Lily. Nada lujoso. Unas serpentinas, pizza del súper, y una mesa de plástico con platos de papel desparejados, pero fue perfecto. Emma me pidió que me sentara a su lado mientras abría sus regalos. Y cuando alguien me dio un sombrero de fiesta, me lo puse sin pensarlo. Una de las mamás, una guerita que sube todo a redes, grabó el momento en que Emma abría un regalo. Un clip de 30 segundos para Instagram. Nada especial, excepto que yo salía en todo el video, sonriendo, entregando regalos, ayudando. Emma leyó la tarjeta de una compañera. Todo parecía normal. Pero 3 días después, mientras yo acomodaba devoluciones en la biblioteca, Lily entró corriendo, con el celular temblando en la mano y me dijo: Nora, tienes que ver esto ahorita. El video se había compartido en un blog de mamás y luego en una cuenta de TikTok, donde lo pusieron junto con las noticias viejas del escándalo en Charleston. El título estaba fuerte: la encontré, la abuela fantasma está viva y bien en Men. Decía que me cambié el nombre, que ahora tenía una nueva familia, y que por eso me querían más. Sentí un hoyo en el estómago. Los comentarios empezaron a llegar. Algunos me echaban porras, decían que fue una jugada de campeona. Otros me atacaban, diciendo que abandoné a mi familia y que era una mala persona. De pronto, mi cara estaba otra vez por todos lados. Y lo peor, también decía en qué ciudad estaba. El video tenía la ubicación marcada. Me dejé caer al suelo, ahí atrás del mostrador de devoluciones. El corazón me latía rapidísimo, como cuando estuve en el hospital, acostada en esa cama sin poder moverme, toda nerviosa. Lily se agachó junto a mí y me dijo: ¿Qué está pasando? La miré directo a los ojos y, por primera vez, le dije la verdad. Mi nombre no es Nora, es Eleanor Whitaker. Y no me escapé de una familia, me escapé de uno. Ella no me preguntó nada, no me juzgó, solo asintió y dijo: Está bien, ¿qué hacemos ahora? Ahí supe que pronto iba a tener que dejar de esconderme. No porque quisiera, sino porque, otra vez, alguien ya venía por mí. Esa noche no dormí. No era por miedo, era porque sabía lo que se venía. Y no quería perder ni un segundo pretendiendo que todavía estaba a salvo. En la mañana, el video ya tenía más de 1 millón de vistas. Me habían etiquetado en un montón de hilos nuevos con teorías locas. Unos decían que fingí un derrame cerebral solo para vengarme. Es curioso cómo el mundo te puede cambiar de víctima a villana, en cuanto recuperas tu poder. Apagué el wifi, borré el historial del navegador. Y metí todas mis cosas en 2 mochilas grandes, por si tenía que desaparecer otra vez. Pero antes de poder decidir a dónde me iría, vi un Toyota plateado con placas de Carolina del Sur, dando vueltas por el estacionamiento de la biblioteca, como tiburón buscando algo. Supe que era Aarón sin siquiera verla bien. Tenía esa manera de estacionarse tan correcta, como si todavía quisiera ganarse una estrellita dorada. Se bajó del coche con jeans y un suéter, como si fuéramos a desayunar juntas, y no a vernos después de todo el desastre público. Se quedó parada en la entrada, con un vaso de café en la mano, y una cara de no haber dormido en semanas. La observé desde atrás de los estantes, 5 minutos enteros, antes de salir a verla. Cuando me vio, no dijo nada al principio. Solo me miró, como queriendo comprobar si yo era real. Y luego dijo: Mamá, por favor no te vayas. La voz se le quebró cuando dijo mamá, y sentí ese impulso viejo de querer abrazarla, consolarla, pero no me moví. Se acercó un poco más. No eres un fantasma, no has terminado, puedes volver a casa. La miré directo a los ojos y le dije: ya hice el funeral. Simplemente, tú no estuviste ahí. Ella se estremeció, como si le hubiera dado una cachetada. Por un segundo pensé que iba a explotar. Que iba a tratar de justificarse, culpar a Rick, o a Kelsey, o al momento, o a los doctores, cualquier excusa bien ensayada. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, con el café en la mano, como si eso fuera lo único que la sostenía. No lo sabíamos, susurró. Creímos que estábamos ayudando. Me reí. Una risa fea, fuerte. De esas que dejan claro que no hay marcha atrás. Me dejaste sola en un hospital para morirme, le dije. Y cuando no me morí, quisiste guardarme como si fuera un mueble viejo. No digas que no sabías. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ella empezó a llorar. En silencio, apretada,
como si no quisiera que nadie más la viera romperse. La dejé parada ahí un buen rato. Antes de decirle, no voy a regresar, Aarón, ya encontré otra vida. Una mejor. Una donde no tengo que fingir que alguna vez estuvimos bien. Me di la vuelta y me fui. No rápido, no haciendo drama, solo lo suficiente para que entendiera que esto no era un show. Era un cierre, uno que ella nunca me dio. 3 días después de que Aarón se fue, apareció un sobre Manila en la ranura de devoluciones de la biblioteca. Tenía mi nombre, Nora, y la letra. La reconocí al instante. Era de ella. Pero no lo abrí en ese momento. Lo dejé sobre la mesa de la cocina 2 noches seguidas, sin tocarlo. No sabía si quería leer más disculpas o si mejor quemaba todo ese mugrero. Cuando por fin lo abrí, me sorprendí. No era una carta de Aarón. Era una mía. Mi letra. Mis palabras. Escritas mientras estaba en terapia intensiva. En la parte de atrás de un papel de admisión. Con la mano temblorosa. Porque de verdad creí que no iba a salir viva de ahí. La había escrito para ellos. Si no despierto. Solo quiero que sepas que ya te perdoné. Pero si despierto, por favor ven, tengo miedo. Me acordé de cada palabra en cuanto la vi. Le había rogado a Carlos que se la diera a una enfermera. Por si aparecían. Después me dijo que como nadie fue, la guardó en mi bolsa de cosas personales. Supongo que la encontraron cuando revisaron la casa. Aarón seguramente la leyó después de verme en Men. Y ahora la tenía otra vez en mis manos. Como si fuera un fantasma regresando. No lloré. No me rompí. La leí una vez. Y otra. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cuaderno, donde tenía todos los datos falsos de mi nueva identidad. Justo al lado de la hoja que decía, paz sin contacto. A la mañana siguiente, Kelsey mandó un correo a la biblioteca. No tengo idea de cómo consiguió la dirección. Pero su mensaje fue corto. Quiero ir a verte, solo una vez, sin Rick, sin cámaras, solo yo. Me quedé viendo la pantalla un buen rato, pensando si debía contestarle. Pero algo dentro de mí, no sé si fue terquedad o solo curiosidad, me hizo responderle, una visita, y tráete la carta. No sabía bien qué quería de ella. Quizá nada. Tal vez solo quería verla, cuando se diera cuenta de que ya no era la mamá frágil y predecible que dejó atrás, sino una mujer que enterró su dolor, y reconstruyó sola lo que nadie vino a ayudar a levantar. Cuando Lily llegó esa noche, le conté que Kelsey vendría. Ella no dijo mucho, solo asintió y me preguntó, ¿quieres que esté contigo cuando venga? Le dije que no. Esta era mía, tenía que cerrarla yo sola. Kelsey llegó un sábado por la mañana, gris y nublado, vestida como si fuera a un desayuno de iglesia. Blusa blanca, jeans perfectos, tacones, que no servían para nada en el camino de grava, y una energía nerviosa que la hacía ver el reloj cada 2 minutos, aunque no tenía a dónde más ir. Nos vimos en el panteón que está a las afueras del pueblo, ese que había pasado 1000 veces pero nunca había entrado. Lo elegí por una razón, era un lugar neutral, tranquilo, y nadie miente cuando estás rodeado de los que ya no pueden responder. Yo ya estaba sentada en la banca junto a la tumba de Frank, cuando ella llegó. Traía su bolso agarrado como si fuera un escudo. Y por un momento, pude ver a la adolescente que fue, la que se sentaba a mi lado en las salas de espera del hospital, cuando rezábamos para que su papá saliera de la quimio. Ella no me dijo ni hola, nomás me dio el sobre y se sentó tantito más allá, dejando espacio, como si pensara que yo le iba a pegar o algo así. Abrí el sobre y vi otra vez la carta que escribí en terapia intensiva. Pero ahora estaba llena de notitas escritas con pluma azul. Eran cosas que ella había apuntado. Respuestas a lo que yo escribí pensando que ya me iba a morir. No sabíamos que estabas tan grave. Pensé que Aarón iba a ir. Perdón, mamá, tenía miedo. Ella bajó la mirada, viendo sus manos, y dijo en voz bajita, no sabía cómo verte así, tan débil. Se hizo un silencio tan pesado, que parecía que el cielo se iba a partir. Entonces le dije, yo no necesitaba que fueras fuerte. Necesitaba que estuvieras ahí. Ella asintió, como si eso ya se lo hubiera dicho 1000 veces a sí misma. ¿Tú crees que no me odio por eso? Dijo. ¿Crees que puedo dormir tranquila? La miré de frente y le contesté, pues yo creo que si duermes mejor que yo. Yo sí me la pasé preguntándome por qué mis hijas no fueron capaces, ni de agarrarme la mano mientras yo me desangraba en una cama de hospital. Y ahí fue cuando empezó a llorar de verdad. Sin fingir, sin drama, sin controlarse. Solo llorando con vergüenza.
como si no quisiera que ni la tumba de Frank escuchara su llanto. Fuimos egoístas, dijo, pensamos que había tiempo. Yo vi la lápida y le dije, él también pensó eso. No la perdoné, ni en voz alta, ni por dentro, pero tampoco grité ni hice escena. Solo le dije la verdad. Tú y Aaron ya son adultas, tomaron su decisión. No pueden cambiarla nomás porque ahora todos vieron cómo estuvo la cosa. Luego me preguntó si podía volver a visitarme. Le dije que no. Preguntó si podía mandarme cartas. Le dije que las podía mandar al apartado postal de Lily, pero no le prometí que las iba a leer. Cuando nos levantamos para irnos, me dio un abrazo. Yo me hice para atrás, no grosera, pero sí firme. Esa parte de mí ya está enterrada, le dije. Y esta vez yo elegí el entierro. Al día siguiente me senté en la mesita de mi caravana, con una hoja de cuaderno en blanco. Era la misma donde anotaba mis datos falsos y contraseñas viejas. Y escribí una última carta. No era para Kelsey, ni para Aaron, ni siquiera para Frank. Era para mí. Arriba le puse, lo lograste. Simple y cierto, saliste. Escribí todo lo que había dejado atrás, una casa fría, un nombre olvidado, una familia que pensaba que la sangre significaba lealtad. Y luego escribí todo lo que había ganado, mañanas tranquilas, pláticas sinceras, la risa de una niña sin condiciones, y una mujer llamada Lily, que me veía por lo que traía a su vida, no por lo que alguna vez di en la mía. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el cuaderno, y en el frente escribí con letras grandes, Nora Whitman, guárdala. La metí en una caja de zapatos que tenía debajo de la cama, junto con los dibujos de Emma, y la única foto que todavía conservo de mis hijas, tomada mucho antes de que supieran lo que significaba herencia. Esa tarde ayudé a Lily a recortar los arbustos del porche. Y cuando Emma corrió hacia mí con una conchita rota en la mano, gritando, «Abuela, mira lo que encontré». No me sorprendió que me llamara así. Solo sonreí y le dije, «Perfecto, vamos a hacer algo con eso». Nos sentamos en la arena por más de una hora, apilando conchas y riéndonos. No porque todo estuviera sanado, sino porque por fin entendí que no necesito estar completamente curada para sentirme completa otra vez. No volví a ver las noticias. No abrí el buzón. Ni siquiera me pregunté si iba a llegar otra carta. La historia que ahora están contando de mí, ya no es mía. Es de ellos, para que se la inventen como quieran. Y del mundo, para que la digiera a su modo. Pero aquí, en este pueblito, sin pasado ni expectativas. Yo no soy Eleanor Whitaker. No soy la mamá que dejaron ni la abuela del escándalo. Aquí soy Nora, solo Nora. Y esta vez, yo decido quién tiene derecho a llamarme de otra forma.